Hola a todos, bienvenidos a una efeméride con historia. Actualmente estamos viviendo un momento histórico en la monarquía de Países Bajos, ya que Guillermo Alejandro, el actual rey de dicho país, es el primer varón en más de un siglo en ostentar la corona. El carácter matriarcal de la monarquía de Países Bajos se inicia con Emma de Waldeck-Pyrmont. A ella recurrió el rey Guillermo III de Países Bajos para conseguir un heredero al trono. Y no es que no lo hubiera intentado antes. De hecho, tuvo 3 hijos con Sofía de Württemberg. Tuvo a Guillermo, Mauricio y Alejandro. Aquel matrimonio fue un matrimonio muy mal avenido. De ello dio fe la propia Sofía en una carta que dirigió a su suegro. En ella le hacía saber que su esposo le estaba amenazando y maltratando, y que la obligaba a actos escandalosos que lastimaban la dignidad y la moral de toda mujer. La situación no mejoró con el tiempo, y un día del verano de 1846, Guillermo entró corriendo a su habitación y comenzó a arañarle el cuello, la garganta y los brazos con las uñas, según Sofía, sin razón, viéndose obligada a utilizar guantes largos para cubrir dichos arañazos. El matrimonio finalmente terminó por separarse. Para cuando Guillermo III conoció a Emma, su esposa hacía ya un año que había fallecido, y algo muy revelador de lo que supuso su matrimonio para ella fue que quiso ser enterrada con el vestido de novia, porque según ella ya había muerto el día en que se casó con Guillermo III. De los hijos que Guillermo había tenido con Sofía murieron Guillermo y Mauricio, y Alejandro, quien no gozaba de buena salud, persistía en su soltería. Urgía, por tanto, a Guillermo III el tener un nuevo hijo que asegurase su sucesión. Con esa intención se presentó en el verano de 1878 en el hogar de Emma. Pero no nos engañemos, Emma no fue la primera opción que barajó Guillermo III. Previamente hizo una propuesta de matrimonio a Isabel de Sajonia-Weimar-Eisenach, sobrina de Guillermo III, por ser hija de una hermana, propuesta que su misma hermana rechazó. Pero es que Emma ni siquiera fue la segunda opción. Esa posición la ocupaba una cantante de ópera francesa, candidata que fue rechazada por los ministros de Guillermo III. Emma y su familia aceptaron la propuesta, y es que aquella era una gran propuesta para la princesa de un pequeño estado alemán como era el de Waldeck-Pyrmont. Guillermo III y Emma se casaron el 7 de enero de 1879 en Arolsen, en el Principado de Waldeck-Pyrmont, lo que hoy en día es Hesse, en Alemania. El heredero al trono, lo que tanto ansiaba Guillermo III, llegó. Mejor dicho, la heredera, porque de aquella unión nació una hija. Nació Guillermina. En aquel momento, en Países Bajos, la sucesión femenina solamente era permitida si no había candidatos varones vivos. Y en ese momento Guillermo III podía contar con su hijo Alejandro por un lado y por otra parte con su tío, el príncipe Federico. Por lo que Guillermina, en el momento de nacer, era la tercera en la línea de sucesión al trono. Guillermina pasó su infancia en el palacio Et-Lo, en Apeldoorn. Allí disfrutó de la compañía de su padre, quien a diario le dedicaba un tiempo. Igualmente, Guillermo III se mostró generoso tanto con ella como con su esposa, no escatimando dinero en hacerles regalos. Entre 1881 y 1884 se produjeron 2 muertes en la familia, la del príncipe Federico y la del príncipe Alejandro, que si recordáis era el único hijo vivo que le quedaba a Guillermo III de su primer matrimonio. Estas 2 muertes van a hacer que Guillermina, con 4 años de edad, se convierta en la heredera al trono de Países Bajos. Pero la princesa pierde a su padre en 1890, cuando tan solo contaba con 10 años, por lo que fue su madre la que ejerció la regencia que ya había ejercido unos días antes de que el monarca falleciera.
Emma se preocupó y se encargó de que Guillermina recibiera una educación acorde con el cargo que estaba destinada a ostentar, el de reina de Países Bajos. Pensando en ello, hizo que le acompañara en su recorrido por las distintas provincias del país. También viajaron a Reino Unido, y gracias a la reina Victoria podemos saber algo más de Guillermina. De ella dijo que era esbelta y grácil, que en una primera impresión parecía una niña muy inteligente y dispuesta, que hablaba bien el inglés y que sabía comportarse de manera encantadora. Tras 2 años de preparación, Guillermina comenzó su reinado a los 18 años. Madre e hija estuvieron viviendo en el palacio de Nordeinde, hasta que Guillermina se casó. Los consejeros de la corte habían barajado varios candidatos, entre ellos Federico Guillermo de Prusia. Pero en mayo de 1900, tras haber acudido a la boda de una tía, Guillermina decidió pasar unos días de ocio en la localidad alemana de Salzburg, en Turingia. Allí conoció a un joven príncipe, el duque Enrique de Mecklenburg, con el que surgió una buena química. 5 meses después se anunció el compromiso, celebrándose la boda en febrero de 1901. Guillermina tenía 21 años y su ya esposo 25. Los novios montaron en la llamada carroza de oro o dorada, recorriendo las calles de La Haya y recibiendo el calor del pueblo. Dicha carroza la recibió Guillermina como regalo de los vecinos de Ámsterdam con motivo de su ascenso al trono al cumplir 18 años. Y hasta 2022 fue utilizada para la apertura del Parlamento de Países Bajos por el actual monarca, año en que la utilización de dicha carroza fue criticada, porque parece ser que en la carroza están representadas unas escenas de la época colonial que incluyen los esclavos que recogían café, cacao, tabaco, azúcar y algodón. Estos entregaban arrodillados dichos productos a una joven blanca sentada, que simboliza a Países Bajos. Los primeros tiempos del matrimonio de Guillermina no fueron fáciles. Enrique no se adaptaba a su papel de príncipe consorte, sin ningún poder político. Por otra parte, después de sufrir varios abortos, los niños no llegaban. Me refiero a los legítimos, porque a su esposo se le atribuyeron varios ilegítimos. Pero la cuestión de los hijos se convirtió en un problema nacional cuando la vida de Guillermina se puso en peligro con su segundo aborto. Ya no se trataba de que cupiera la posibilidad de que muriera sin heredero, sino que si esto ocurría, el trono de Países Bajos hubiera recaído en el alemán Guillermo Ernesto, quien era archiduque de Sajonia-Weimar-Eisenach. Y si esto ocurría, irremediablemente Países Bajos se convertirían en parte del imperio alemán. La descendencia finalmente llegó en 1909 y lo hizo con una niña, a la que llamaron Juliana. Habían pasado 8 años desde que Guillermina y Enrique se hubieran casado. La familia alternaba su vida entre los palacios de Edt-Loo en Apeldoorn, el Palacio Nordeinde y el Palacio Uistenbosch, ambos en La Haya. Guillermina demostró una fuerte personalidad durante su reinado. Cuentan que antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, hizo una visita al emperador Guillermo II de Alemania. En esa visita parece ser que éste presumió de su poder ante la reina diciendo: «Mis guardias miden más de 2 metros y los vuestros solo les llegan al hombro». La reina sonrió y educadamente respondió: «Cierto, Su Majestad, sus guardias miden más de 2 metros, pero cuando abrimos nuestros diques, el agua llega a más de 3». Guillermina mantuvo la neutralidad de Países Bajos durante la Primera Guerra Mundial, una posición difícil de mantener siendo país vecino como era de Alemania, uno de los países beligerantes en dicha guerra. De hecho, se llegó a temer un ataque por parte de los alemanes al comienzo del conflicto. Nada más lejos de la realidad, porque los ataques a la soberanía de Países Bajos se van a producir, pero por parte de 2 países que formaban parte del otro bando contendiente en la guerra,
por parte de Reino Unido y de Estados Unidos, quienes con su bloqueo comercial apresaron muchos barcos mercantes neerlandeses en un intento de entorpecer los suministros alemanes. El reinado de Guillermina también fue testigo de la revolución bolchevique en Rusia en 1917, pero si algo le sobraba a la soberana era olfato político, y de manera preventiva introdujo una serie de cambios laborales en su país, todos ellos destinados a evitar la explotación de los trabajadores. Igualmente construyó hospitales y viviendas para pobres. Y no solo era estrategia política, poseía un alto grado de empatía. Así lo demostró cuando al finalizar la Primera Guerra Mundial, Países Bajos acogió al gran perdedor del conflicto, a Guillermo II, quien se había visto obligado a renunciar al trono imperial de Alemania. A Guillermina no solo le sobraba olfato político, también el dinero, calculándosele un patrimonio neto superior a los 1.000 millones de dólares. Y es que a partir del dinero que consiguió por herencia, llevó a cabo una serie de inversiones, especialmente en petróleo, convirtiéndose en la mujer más rica del mundo con negocios en Estados Unidos e Indias Orientales. 1934 fue un mal año para Guillermina, porque en ese mismo año perdió a su esposo y a su madre. Pero a Guillermina le quedaba su hija. Comenzó a buscar un príncipe para ella, tarea nada fácil. Los de Reino Unido y Suecia fueron vetados, y otros declinaron la propuesta o fueron rechazados por la propia princesa. Al final fue en unos Juegos Olímpicos, los de 1936, donde Juliana conoció al que sería su esposo, al príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld. Dicho compromiso fue aceptado por Guillermina, no sin antes proteger a su hija con un acuerdo prematrimonial en el que se establecía exactamente lo que se permitía hacer o no hacer al príncipe Bernardo, además de la asignación monetaria que recibiría de la Hacienda Real. El pueblo no vio con buenos ojos que el príncipe elegido fuera Bernardo, ya que sobre él pesaban rumores sobre su simpatía hacia el gobierno nazi de Alemania, una nación gobernada por Hitler, y del que Guillermina ya había advertido del peligro que éste suponía cuando llegó al poder en 1933. El temor de Guillermina sobre Hitler se confirmó cuando el 10 de mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Alemania invadió los Países Bajos. En un principio la familia real permaneció en el Palacio de Noordeinde, en la ciudad de La Haya. Fue precisamente en esa zona donde desembarcaron las tropas alemanas, y aunque el ataque fue rechazado, no lo fue totalmente, con el consiguiente peligro para la familia real, ya que según unos documentos encontrados en un avión alemán accidentado, se había planeado hacerlos prisioneros. Aunque la intención de Guillermina fue la de permanecer en su país, las circunstancias extremadamente peligrosas para la integridad de la familia real determinaron su exilio en Reino Unido, con una breve estancia en Canadá, convirtiéndose el general Winkelmann en la máxima autoridad de Países Bajos. En Canadá, Guillermina se instaló en la residencia del gobernador general canadiense. Allí se comportó como una ciudadana más, hacía sus compras ella misma y usaba los transportes civiles. Guillermina fue criticada por dejar su país, llegándosele a calificar de cobarde. Solo el tiempo pondría las cosas en su sitio, porque realmente con la invasión alemana de Países Bajos comenzaba a forjarse la grandeza de la reina Guillermina de Países Bajos. La soberana se convirtió en un símbolo de resistencia contra los alemanes desde su exilio en Reino Unido. Llegó incluso a financiar esa resistencia con su fortuna familiar, pero sobre todo reconfortó a las personas que sufrían los estragos de la guerra y les animaba a que no cooperaran con el ocupante nazi. A veces también se enviaban mensajes codificados para los grupos de la resistencia en los Países Bajos,
y todo esto lo hacía desde la emisora Radio Orange. Aquí Radio Orange, la voz de los Países Bajos que luchan. Así comenzaba Guillermina cada programa de radio. Conscientes de la influencia positiva que estos mensajes podían tener entre la población de Países Bajos, los alemanes emitieron una orden por la que todos los neerlandeses debían de entregar sus aparatos de radio. Era el 13 de mayo de 1943. Guillermina murió en 1962, cuando tenía 82 años, pero podría haber muerto unos 20 años antes, porque durante la Segunda Guerra Mundial casi resultó asesinada por una bomba que acabó con la vida de varios de sus guardias y que dañó seriamente su propiedad en Reino Unido, cerca de South Mimms. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, Guillermina intentó buscar un acuerdo con los alemanes para salvar a la familia real belga. Y es que aunque Bélgica y el sur de Países Bajos a finales de marzo de 1945 habían sido liberados del ejército alemán, el rey de Bélgica, Leopoldo III, se encontraba desde 1944 cautivo en Austria, por lo que Guillermina se planteó un posible intercambio. Así que pidió a su ministro de Relaciones Exteriores en el exilio en Londres que se informara de si a los nazis de alto rango se les podría ofrecer una ruta de escape a cambio de la liberación de la familia real belga. La intervención de Guillermina resultó infructuosa, porque con ella no se consiguió la liberación del soberano belga. Fue liberado, pero cuando las fuerzas estadounidenses avanzaron cerca de Salzburgo. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Los Países Bajos fueron liberados y Guillermina volvió a su país en olor de multitudes. La primera decisión que tomó fue la de no instalarse en su palacio. A partir de entonces vivió en una mansión en La Haya y se dedicó a viajar por todo el país, en ocasiones utilizando bicicleta en lugar de automóvil. El 4 de septiembre de 1948 y después de reinar 58 años y 50 días, la reina Guillermina abdicó en su hija Juliana, quien estaba a punto de cumplir 40 años. Y es que un año antes su popularidad empezaba a debilitarse, y en esto tuvo mucho que ver las revueltas en las colonias neerlandesas del sudeste asiático. Guillermina se retiró al palacio de Het-Loo. En él se dedicó a escribir sus memorias, libro que tituló como Solitaria pero nunca sola. Igualmente se dedicó a gestionar la fortuna de los Orange. Se dejó ver en público en contadas ocasiones. Una de ellas fue para volver a recorrer el país animando a los neerlandeses tras la devastación que causó la inundación de 1953. Igualmente se la pudo ver en público en la fiesta del 18º cumpleaños de su nieta Beatriz. Guillermina descansa en el Panteón de los Orange-Nassau, en la iglesia nueva de Delft, y aunque una vez que abdicó pidió ser tratada de nuevo como princesa, no evitó que su recuerdo perdure como el de una gran reina.